Hoy vamos a sumergirnos en el modelo anidado del diseño de políticas públicas. Se trata de una arquitectura conceptual, una herramienta clave para entender la lógica interna de cualquier intervención del Estado, desde cómo nace hasta cómo se transforma con el tiempo. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Diseñar políticas es una cuestión de intuición, casi de arte, o es algo que se puede abordar de una forma sistemática, casi científica? Bueno, pues este modelo se inclina claramente por lo segundo. Nos propone un marco para darle estructura y racionalidad al proceso, para ir más allá de la simple improvisación. Y aquí está la tesis central, la idea que lo vertebra todo. El diseño no es una sola decisión, sino una cadena de decisiones que encajan unas dentro de otras, como si fueran muñecas rusas. Y el objetivo, en el fondo, siempre es el mismo: conectar de forma lógica los fines, lo que queremos conseguir, con los medios, las herramientas que vamos a usar para ello. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por el núcleo, por la instrumentación. Luego subiremos a los niveles macro y meso para entender la estrategia general. Después bajaremos al detalle, al nivel micro y su calibración. Y por último, juntaremos todas las piezas, para ver cómo se conectan y cómo nos ayudan a pensar en un diseño de políticas que sea verdaderamente robusto. Empezamos entonces por el corazón del modelo. La idea fundamental aquí es que todo el edificio del diseño de políticas se apoya sobre un único pilar: la instrumentación. Esta cita, de verdad, lo resume todo a la perfección. Porque sin herramientas concretas, los grandes objetivos de un gobierno, ya sea la justicia social, la prosperidad económica o la sostenibilidad, pues se quedan en eso, en buenos deseos, en fantasías. Los instrumentos son los que convierten el plan en algo tangible. Entonces, para que quede claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de instrumentación? Pues hablamos de la caja de herramientas del Estado. Son esos mecanismos específicos, desde una ley, un impuesto, un subsidio, hasta una campaña de información, que permiten al gobierno movilizar sus recursos, ejercer su poder e intentar, en definitiva, guiar a la sociedad hacia los objetivos que se ha marcado. Muy bien, pues ahora vamos a subir de nivel. Vamos a ver cómo esas grandes filosofías de gobierno se van traduciendo en estrategias mucho más concretas para cada sector. En lo más alto de la pirámide, por así decirlo, tenemos el nivel macro. Aquí encontramos lo que el modelo llama arreglos de gobernanza. O sea, los paradigmas que dominan en un momento dado y que definen no solo los fines más abstractos como la prosperidad o la igualdad, sino también las preferencias sobre cómo gobernar. Lo hacemos a través de la ley y la jerarquía, a través de la competencia del mercado o a través de la negociación. Y aquí vemos cómo se materializan esos arreglos. Fijaos, el modelo identifica 4 modos principales. El modo legal, que busca legitimidad usando leyes y reglas. El corporativista, que busca el equilibrio negociando con los grandes actores sociales. El de mercado, que persigue la eficiencia a través de incentivos y contratos. Y el de red, que busca la autoorganización mediante la colaboración. Cada modo, en el fondo, define un estilo, una filosofía que va a condicionar todo lo demás. Vale, bajamos un escalón y llegamos al nivel meso. Aquí es donde la filosofía abstracta del nivel macro empieza a tomar forma, a convertirse en acción programática. Los objetivos generales se traducen en lo que llamamos regímenes de políticas, y aquí es donde se elige no un solo instrumento, sino una combinación de ellos, lo que se conoce como un policy mix. Y para construir estos policy mixes, el Estado tiene, 4 tipos de recursos básicos que la taxonomía NATO resume muy bien. La nodalidad, que es el poder que da la información. La autoridad, que es el poder de la ley, de mandar. El tesoro, que es el poder del dinero. Y la organización, que es la capacidad de hacer las cosas directamente, con tus propios medios. La estrategia, en el nivel meso, consiste precisamente en cómo eliges y combinas estos recursos. Y con esto llegamos al nivel de máximo detalle, al nivel micro. Aquí es donde se hace el trabajo de orfebrería, el ajuste fino y técnico de cada una de las herramientas que hemos elegido. La palabra clave aquí es calibración. Es como si tuviéramos una mesa de mezclas con varios diales para cada instrumento. Se decide, por ejemplo, el nivel de coercitividad, o sea, cuánta fuerza se va a usar. La directividad, si el Estado actúa solo o con intermediarios. La automaticidad, si se aprovechan estructuras que ya existen. La visibilidad, qué impacto va a tener en el presupuesto. Y, muy importante, la intrusividad, que mide cuánto interfiere esa medida en la vida de las personas. Pero claro, un instrumento puede estar perfectamente calibrado en la teoría y ser un desastre en la práctica. Por eso en este nivel micro también hay que pensar en la especificación operativa. O sea, preguntarse, ¿vamos a llegar exactamente a quien queremos llegar? ¿Qué carga burocrática va a suponer esto? ¿Qué riesgo político se asume? Y por supuesto, ¿esta medida respeta los límites de lo que el Estado puede o debe hacer en este contexto? Perfecto, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa.
Ahora vamos a ver cómo encajan, qué es la verdadera potencia de este modelo. Entender cómo estos tres niveles interactúan, cómo se limitan unos a otros y sobre todo cómo nos ayudan a explicar el cambio en las políticas a lo largo del tiempo. La dinámica principal es una cascada de restricciones. El nivel macro, con su filosofía de gobierno, digamos que dibuja el campo de juego. Por ejemplo, un paradigma de mercado, de entrada, ya descarta opciones como nacionalizar empresas. Dentro de ese campo, el nivel meso elige una cartera de instrumentos que sea coherente. Y solo entonces el nivel micro puede calibrar esos instrumentos, pero siempre dentro de los márgenes que ya se han fijado arriba. Y esto nos lleva al concepto que lo une todo, la congruencia vertical. Esta es, de verdad, la idea clave. Un diseño de política es bueno, es robusto, cuando hay un hilo lógico que conecta todos los niveles. Los detalles técnicos del nivel micro tienen que servir a la estrategia del nivel meso, y esa estrategia tiene que ser una expresión coherente de la filosofía de gobierno del nivel macro. Este modelo además nos ayuda a explicar una paradoja que vemos todos los días. Por un lado, una enorme estabilidad en los niveles altos, los grandes paradigmas de gobierno cambian muy despacio, y por otro, una actividad casi frenética en los niveles bajos. Las calibraciones de los subsidios, las multas, los requisitos, todo eso se está ajustando constantemente. Y gracias a esto, podemos entender el cambio en las políticas de una forma mucho más sofisticada. No todo es quitar una cosa y poner otra. Muchas veces, el cambio se produce por layering, apilando instrumentos nuevos sobre los viejos. O por drift, cuando el instrumento sigue igual, pero el mundo cambia a su alrededor y su efecto ya no es el mismo. O por conversion, cuando una herramienta antigua se recicla para un propósito totalmente nuevo. Y llegamos a la parte final. ¿Para qué nos sirve todo esto en la práctica? Pues para evaluar, para poder juzgar si un diseño de política es bueno, si tiene integridad estructural. El modelo nos da una especie de checklist, un test de estrés con 3 criterios clave, las 3C. Primero, la coherencia, que es la alineación vertical. La estrategia del programa, meso, encaja con la filosofía general, macro. Segundo, la consistencia, que es la alineación horizontal. Los distintos instrumentos de la cartera se ayudan o se boicotean entre sí. Y tercero, la congruencia. ¿Las herramientas elegidas son realmente capaces de producir el resultado que buscamos? Esto nos lleva a la idea final de un diseño robusto. El objetivo no es crear una política perfecta y estática como un reloj suizo. No, el objetivo es algo mucho más inteligente. Diseñar una política que sea resiliente, que incorpore desde el principio la capacidad de aprender y de adaptarse a medida que el mundo cambia y surgen imprevistos. En definitiva, el modelo nos obliga a ir más allá de la pregunta simplista de si una política funciona o no. Nos exige hacer un análisis de su integridad estructural. Al mirar cualquier intervención, la pregunta de fondo que debemos hacernos es: ¿existe una línea clara de coherencia, consistencia y congruencia que conecte la filosofía más abstracta del gobierno con el ajuste más minucioso del instrumento en el terreno?